Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está bastante interesante. De hecho, pues hemos hablado no tanto del tema en sí, pero sí está rodeado dentro de todo lo que es esta mitología y dentro de lo que es la cultura egipcia. Así que hoy le vamos a dar espacio a lo que son los dioses del antiguo Egipto. Las últimas películas que han salido, la más famosa de ellas, la de Dioses de Egipto, que la verdad es que la trama está buena, pero viendo cómo se convierten estos dioses en esa figura mitológica, parecerían como una especie de Transformer. Pero bueno, ya vamos a hablar en algún otro momento acerca de esto. Le agradezco a toda la gente que está viendo el programa a través de la página de Facebook. Por acá ando mirando. Les pido por favor que si tienen comentarios, saludos, dudas, sugerencias, me lo hagan llegar a través de aquí de la misma transmisión. Medios de comunicación, pues como les había dicho, tenemos la fanpage Veritas Day Universus, el Facebook de un servidor es asmisael.montenegro de Lers. Nos pueden encontrar en Instagram como Circo Volador, como Lord-Asmisael, y en Twitter como @Circo Volador y @Asmisael. Antes de comenzar la transmisión, quiero agradecerle muchísimo al ingeniero de audio, el señor Ariel Galván, porque pues como ustedes sabrán, el Circo Volador está cerrado ya desde hace varios meses. Sin embargo, él a un servidor y a muchos otros locutores nos ha apoyado bastante para que las transmisiones sigan pues su flote a flote normal. Entonces es un tema bastante extenso. No tengo todo el nombre de los dioses egipcios porque son muchísimos. Sin embargo, pues vamos a hacer un pequeño repaso a partir de no los más importantes, pero sí un tanto como los más pertenecientes a una cultura pop, o como aparecen más en algunas películas, documentales, novelas. ¿Qué les parece si antes de comenzar a nombrar a estos dioses hacemos un pequeño preámbulo con lo que es la información que les tengo? La mitología egipcia comprende un conjunto de creencias sustentadas en una religión que lamentablemente ya no existe, que se perdió en los anales de la historia debido a que Egipto, junto con sus regímenes gubernamentales, es decir, los faraones, fueron cambiando y adaptándose a las nuevas eras que les venían. Su desarrollo e influencia perduraron, más o menos desde su fundación hasta que ya se pierde de cierto modo esta identidad, unos 3000 años, variando lógicamente a través del tiempo. Algún artículo, documental, película o incluso un libro de egiptología o que les hable acerca del antiguo Egipto se puede resumir en costumbres, en tecnologías, en arquitectura y por supuesto en la religión o las diferentes formas de adorar a todos los dioses que comprendieron algún día esta mitología egipcia. Ahora bien, las ideas religiosas de los antiguos egipcios tuvieron en sí, o podemos clasificarlas en dos fases. Durante la edad predinástica se divinizaron aquellos fenómenos naturales que les desconcertaban. Sabemos que el hombre, desde los anales de la historia, al mirar su entorno, al ver que anochecía, al ver que el sol nacía cada día, que llovía, que las cosechas eran buenas cada determinado tiempo del año, ellos empezaron a ponerle nombre a estos fenómenos y después una cara, un cuerpo y finalmente un culto de adoración a cada uno de ellos, muy similar a lo que tendríamos aquí en nuestros ancestros, los aztecas, teotihuacanos, olmecas, etcétera, etcétera, que se preguntaban por qué anochecía, por qué amanecía, por qué llovía, por qué la cosecha era buena cada determinado tiempo. Entonces le empiezan a poner un nombre, un rostro y un cuerpo, y subsecuentemente le empiezan a rendir culto o adoración a estas deidades. Generalmente cuando va apareciendo en la época predinástica, como les había comentado, se van apareciendo seres humanoides, es decir, que en su mayoría tenían un cuerpo humano, pero tenían también una cabeza de algún animal, es decir, un halcón, una vaca, un cocodrilo, una garza,
etcétera, etcétera, porque eran animales con los que los antiguos egipcios convivían día a día, y en algún momento a alguien se le ocurrió decir, bueno, pues el dios Horus tiene una cabeza de halcón por esto, por esto, por esto, el dios Bastet tiene una cabeza de gato, es decir, en algún momento a alguien se le prendió el foco y subsecuentemente a alguien le continuó, digamos que le siguió la corriente de cierto modo, hasta que finalmente estos cultos rindieron un fruto a lo largo de 3000 años, hasta que estos dioses antiguos del Egipto ya tenían un cuerpo, tenían un rostro, tenían un nombre y una forma de adorarles. A pesar de la agrupación de los pueblos egipcios en las llamadas dos tierras, que era el Alto y el Bajo Egipto, cada uno de estas provincias, o como se les llamaba antiguamente, nomos, mantuvieron cada uno de ellos sus diferentes deidades protectoras, lo que significaba la veneración de decenas de dioses. Créanme, son decenas de dioses que adquirían mayor o menor relevancia, que estaba destinada a un culto diferente. Obviamente los dioses del sol, de la noche, de los muertos, de la fecundación, por ejemplo, el sembrar, la agricultura, pues tenían mayor destacamiento en ellos, pero había otros dioses que, por ejemplo, vivían en una ciudad llamada Heliópolis. Ahí, en esta ciudad, se adoraban a los más destacables o a los más importantes, como por ejemplo a Ra, a Tebas de Amón, a Pat, a Hathor, etcétera. En estos centros ceremoniales, como en muchas culturas que hemos visto aquí en el programa, los sacerdotes eran los principales personas y que eran importantes. Algunos de ellos pues eran la mano derecha de los faraones, y estos sacerdotes eran quienes designaban los días de culto para estos dioses, o la forma de rendirles adoración o culto o sus respetos a estos dioses, y a explicar la relación que tenían estos dioses para con los hombres, como por ejemplo la creación del mundo, las crecidas del río Nilo, cuando la agricultura, la cosecha era buena, cuando había tiempo muy bueno como para que una mujer se embarazara, para casarse, etcétera, etcétera. Ideando y de cierta forma sistematizando las creencias denominadas como teología heliopolitana o también teología tebana. Vemos algunas referencias dentro de toda esta teología, o esta, pues sí, no es tanto mitología, más bien sería teología, hablando concretamente acerca de los dioses de Egipto. Algunos rasgos que en muchos de los modos de adorar a estos dioses compartían, como por ejemplo el cielo. El cielo llamado Nun, el cual era la morada de los dioses, el equivalente a un monte Olimpo, por ejemplo, de la mitología griega, o el Valhalla, el equivalente a la mitología nórdica. En este cielo, o en este Nut, cuya diosa celeste era Nut, es decir, N-U-T, la grande que parió los dioses, ese era el nombre, era representada como una mujer con el cuerpo arqueado cubriendo la tierra. Más adelante, para que nos vayamos dando una idea y para que esto sea un poco más fácil de ir entendiendo, les voy a enseñar pequeñas láminas con la forma en la que se representaban estos dioses y las características que los personificaban. Ahora bien, otra de las características, tenemos la tierra, la llamada o morada de los hombres, o también llamada la casa de Het, el dios creador, representado como un hombre tumbado bajo Nut, es decir, la grande que parió los dioses. El más allá, es decir, más allá de la vida, o lo que se conocería como una especie de cielo, llamada Duat, que era el reino de los muertos, donde gobernaba Horus y posteriormente llegaría a gobernar Osiris. Un espacio recorrido en su barca solar por Ra durante la noche, y por donde transitaban los espíritus de los difuntos, sorteando los diferentes peligros. Los dioses principales de estas divinidades estaban organizados en 5 grupos diferentes. El primero de ellos, llamada la Eneada de Heliópolis, es decir, las almas de Tot, donde se encontraban los dioses Atum, Shu, Tefnut, Nut, Heb
Isis, Osiris, Neftis y Set, cuyo principal dios obviamente era Atón. Después tendríamos la llamada Agduada de Hermópolis, donde aquí vivían o moraban Nut, Nunet, Het, Jejet, Kek, Keket, Amón y Amonet. De ahí es de donde surgiría el mito y posteriormente el culto al dios solar Ra. Después tendríamos lo que se llamaba la tríada de Elefantina, en donde aparecía Num Satis Anuket, donde Num es el dios primordial, y la tríada de Tebas, Amón, Mut, Yonsu, donde el dios principal era Amón. Después tendríamos nuevamente otra tríada llamada la tríada de Memphis, en donde aparecían los dioses Tat, Sekhmet y Nefertum, donde Pat era el dios principal. Dentro de lo que es este culto, o mejor dicho, esta teología egipcia, es inusual el hecho de que los dioses no estaban relacionados antes de que esta tríada fuera formalizada. Tenemos, por ejemplo, a Amón en Karnak, mientras los líderes de los diversos grupos ganaban y perdían influencia entre ellos y entre, obviamente, también sus devotos, es decir, los hombres que les rendían culto. Mientras los líderes de los diversos grupos ganaban y perdían influencia, estos se iban transformando, se iban combinando e incluso se sincretizaban. Ra y Atón se convirtieron en una especie de un solo dios llamado Atón-Ra, con las características de Ra como dominantes, y posteriormente Ra fue asimilado a su vez por el dios Horus como Ra-Horachte. Después de que Pat se convirtiera en Pat-Seker, fue asimilado por Osiris, convirtiéndose en Pat-Seker-Osiris. Una especie de fusión entre estas deidades daría a cuenta una especie de nueva mitología, de nuevas deidades, pero que solamente tenían ciertos, hagan de cuenta que era una fusión entre dos seres o entre tres seres. De ahí aparecía este nuevo ser, pero que continuaba con las características de los otros dos seres o del otro ser en el cual se habían fusionado. Esto sucedía también con las diosas, es decir, con las femeninas, porque las deidades en el antiguo Egipto había tanto masculinas como femeninas. En el caso de Hathor, asimiló inicialmente las características de otras diosas, pero en última instancia fue asimilada esta completamente por Isis. Los dioses llamados maléficos fueron amalgamados de la misma forma como por ejemplo Set, quien originalmente se trataba de un héroe. Él asimiló todas las características de los dioses malvados, al cual fue condenado posteriormente por haber sido elegido como un dios protector de los gobernantes Ixos. Estos Ixos tienen mucho que ver en la mitología egipcia, e incluso lo podríamos compaginar con lo que es la teología judía y posteriormente judeo-cristiana, porque en donde hace 6000 años donde se asientan los primeros egipcios ya existía una cultura anterior a ellos. Estos eran los Ixos, de los cuales ellos de cierta forma pues absorben, los dominan, no llegándolos a una destrucción, sino a una, pues tal cual, una absorción para volverse a sí mismos. Estos Ixos podrían ser de cierta forma los que realmente ponen las primeras piedras para formar la civilización que en algún momento sería la egipcia. Durante la influencia helénica sobre Egipto, perduró por más vigor una tríada muy específica y especial. Esta llevada a cabo por Osiris, Isis y Horus, y ahora ya convertido en enemigo Set, tal como se simplifica en la leyenda de Osiris e Isis, uno de los relatos predominantes y por excelencia dentro de la cultura y la mitología egipcia. La tríada había asimilado muchos de los cultos y deidades anteriores, y cada dios era adorado en su preferente lugar de veneración. Por ejemplo, Osiris en su mayoría era adorado en Abidos, Isis en Dendera y Horus en Edfu. Incluso en esta etapa
continuaba una llamada fusión con Osiris como un aspecto de Horus y viceversa. Surgido con anterior y fugazmente en el siglo XIV antes de Cristo, es decir, estamos hablando de unos 1400 años antes de Cristo, ya a nuestro calendario serán unos 2500 años para atrás, cuando Akenatón había intentado priorizar el culto de Atón. Aquí es donde se hace también un parteaguas, porque hasta antes de la llegada de Akenatón todo el pueblo egipcio era politeísta, cada quien adoraba al dios que más le convenía o que más le parecía adecuado para su vida, para su culto. Y cuando llega Atón, rompe totalmente con este politeísmo e instala un monoteísmo en donde se iba a adorar por excelencia a Atón, o el dios del disco solar. Aunque fue violentamente rechazado posteriormente por el clero y por el pueblo egipcio, según el canon real de Turín, varios dioses gobernaron Egipto como Tak, Ra, Shu, Heb, Osiris, Set, Tot, Maat y Horus, cada cual durante inmensos periodos. Después reinaron los Shemshu, Hor, durante los 13.340 años antes de surgir la primera dinastía de faraones. Así, los predecesores de Menes ocuparon el trono egipcio durante 36.620 años, aunque este número, obviamente estamos hablando de un número superior, es decir, 5 veces superior de lo que se supone que la cultura egipcia tendría hasta nuestros días de existencia, es decir, aproximadamente más o menos 6.000 años. Durante este supuesto tiempo de adoración hubieron principales divinidades como Amón, Ra, Isis, Osiris, Horus, Maat, Pat y Tot. Estos serían, digamos, que los principales dioses, pero posteriormente habría otros. No los podemos tipificar como dioses mayores, dioses menores, porque había quienes tenían un nivel de adoración mayor que otros, pero no por esto los hacían mayores o menores. Ahora bien, dentro de esta adoración de dioses en el antiguo Egipto tenemos una especie de creencia que en todos estos años se dio muchísimo, que era el de la creencia de la vida después de la muerte. La creencia inicial en la inmortalidad de dioses y faraones, posteriormente extendida en toda la cultura egipcia, significó que se practicara, como todos sabemos, el embalsamamiento y la momificación para poder preservar en la mayor medida posible la integridad del individuo para una vida futura. Según los textos de la mitología egipcia, el espíritu humano, los antiguos egipcios tenían una consideración en la cual estaba formada por el Ba, el Ka y el Aj. Los egipcios creían que el espíritu de los difuntos era conducido por Anubis hacia el lugar del juicio, o también llamada la sala de las dos verdades, y el corazón del muerto, que era símbolo de la mortalidad de este difunto, se pesaba en una balanza contra una pluma que representaba el Maat, es decir, el concepto de la verdad. ¿Qué quería decir esto? Bueno, cuando el alma o el Ka del difunto llegaba hasta la presencia de Anubis, él sacaba una pequeña balanza. De un lado había una pluma de ave, no se especifica de qué clase de ave, y del otro lado se ponía el corazón, es decir, el símbolo por excelencia de la vida, porque sabían que si se le hacía daño al corazón, la vida obviamente dejaba de existir. Tener esta balanza, se ponía en ambas partes la pluma y el corazón, y tenía que pesar exactamente lo mismo. Si el corazón pesaba más que la pluma, quería decir que el hombre en vida no había tenido buenas obras, que había sido codicioso, que había sido malvado, que había infringido las leyes de Egipto. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que no trascendía a otro plano astral, y su alma, su Ka, era devorado por el dios con cabeza de cocodrilo que conoceremos posteriormente. Ahora bien,
Si el resultado era favorable, el difunto era llevado, o el Ka del difunto era llevado hacia Osiris en un lugar llamado Aru. Sin embargo, Amit, el devorador de corazones, que se representaba, como les había comentado, con cabeza de cocodrilo, león o hipopótamo, destruía aquellos corazones cuya sentencia resultaba negativa e impedía su inmortalidad. Las palabras justas en un libro sagrado por la mitología egipcia llamado el Libro de los Muertos era una serie de 190 fórmulas mágicas adaptadas a las circunstancias particulares de cada individuo. Este libro que ya hemos comentado, pero para aquellos que no conozcan de él, muy brevemente voy a hacer un pequeño resumen. El Libro de los Muertos, como he comentado, tenía 190 fórmulas mágicas, era una especie de guía que tenían que tener, valga la redundancia, en vida las personas que aspiraban a pasar cada una de las pruebas, porque no era nada más de que se morían, automáticamente ya estaban en para que pesara su K y su corazón y esta pluma de ave. Se tenían que sortear ciertas pruebas, y esto lo vemos de manera destacada también en lo que son las pruebas del inframundo de los antiguos aztecas, en donde en este inframundo llamado Mictlán también se tenían que sortear ciertas pruebas hasta finalmente estar enfrente de Mictlantecutli, el dios del inframundo, para saber si ellos ascendían a una mejor existencia o si eran condenados. El Libro de los Muertos era sumamente importante y también era muy caro. Se decía que para que una persona pudiese ser poseedor de una copia de este Libro de los Muertos, se tenía que reunir una suma de dinero muy grande, dependiendo del rango que se tuviera, es decir, si se era sacerdote, si se era escriba, si se era esclavo, si se era alfarero, etcétera. La suma de dinero para que tuviese uno una copia de este libro iba desde los 3 años de salario hasta los 20 años de salario. Había gente que comenzaba a trabajar no para tener una vivienda más grande o para darle lo mejor a su familia, sino comenzaba a trabajar y a ahorrar para en algún momento tener lo suficiente para pedir una copia del libro, porque para ellos era sumamente importante trascender, pasar de buena forma toda esta serie de pruebas hasta finalmente encontrarse enfrente de Anubis y que su Ka fuese pesado con el ave. Este libro lo vemos, por ejemplo, en estas películas de La Momia y La Momia Regresa. Se hace mención de este libro y también de la importancia de este libro. Lamentablemente no se tiene una copia completa, porque la única copia en buen estado, lo que se llama en buen estado, que se encontró, pues fue vendido a un inglés hace pues un poquito menos de 100 años. En ese tiempo egipcios, es decir, reliquias, antigüedades egipcias, se penaba o se castigaba con la muerte. Entonces, cuando esta persona lo compra, se da cuenta que es auténtico, es decir, que tiene entre sus manos papiros de más de 3000 años de antigüedad, sabe que lo tiene que sacar de Egipto, pero que no puede salir con él, con todos esos rollos, y lamentablemente él toma un cuchillo y comienza a partirlo en pedazos para poder sacarlo de Egipto. Lo que se pudo rescatar y lo que se pudo recomprar con el paso del tiempo se encuentra actualmente en el Museo de esto, y son decenas de metros, porque como les digo, fue cortado en segmentos para poderlo sacar, pero ahí se puede encontrar todavía pues entre comillas, un original de este Libro de los Muertos. Ahora bien, el periodo monoteísta de Akenatón y su familia, cuando se veneraba a Atón, fue muy corto. De hecho, sabemos que como no le cayó en gracia para nada a los demás sacerdotes de que le rendían culto, pleistesía, a los demás dioses, e incluso a la población en general, por ahí se habla de que pues lo asesinan, otros hablan de que pues él muere, pero lo que sucede después de la muerte es de que Akenatón es prácticamente borrado de la historia de Egipto. Se hace un mandato por parte del nuevo faraón de cincelar totalmente el nombre de Akenatón de todo lugar en el cual estuviese
puesto en las paredes de los templos, de obeliscos, de estatuas, y de quemar incluso los papiros que contenieran, perdón, el nombre de Akenatón, porque pasó a ser como un... le hicieron el fuchi, en pocas palabras, es decir, no se quiso que se tuviera un registro de él, como por ejemplo lo que sucedería aquí en México con Antonio López de Santa Anna, cuando este cae en desgracia, cuando finalmente fallece, se manda a que se borre totalmente de la historia el nombre de Antonio López de Santa Anna, es decir, no hay monumentos, no hay placas, no hay nada, absolutamente nada, salvo una que todavía sobrevive en uno de los edificios aquí del Centro Histórico de la Ciudad de México, pero bueno, esa es otra historia. Con la muerte de Akenatón se restablece nuevamente el politeísmo en todo Egipto, y nuevamente se vuelven a venerar lo que se llaman los antiguos dioses de Egipto. Algunos egiptólogos consideran un culto, lo que se le llamaría el culto del enoteísmo, es decir, varios eruditos sobre la materia creían que había ciertas tendencias a adorar a otros dioses, e incluso opinan incorrecto como el periodo monoteísta, es decir, cuando Akenatón instituye este culto, esta manera de que solamente existe un dios y se le va a rendir culto a Atón, el dios del disco solar, que no era más que el sol, en pocas palabras, el sol que nos da el día, el sol que a través de sus rayos de luz hace que nuestros campos florezcan, de que incluso nos dé vitalidad en el cuerpo, porque ya los antiguos egipcios sabían que si unos baños de sol se podían recuperar de algunas enfermedades, e incluso se podría recuperar cierta salud si uno se sentía mal. Hubo algunas facciones por ahí que se rehusaron, como en la mayoría de los casos lo hemos visto en la historia, cuando se instituye un nuevo régimen religioso que no es adoptado en su totalidad por toda la población. Sin embargo, pues algunos de ellos se siguen rindiendo el culto a los antiguos dioses, a un Horus, Bastet, se me olvidó ahorita el nombre. Bueno, ahorita vamos a ver, creo que ya vamos llegando a ese punto donde vamos a ir hablando de estos dioses. Pero déjenme decirles que también había fiestas que se celebraban puntualmente, es decir, ningún pueblo hasta hoy en día del cual se tenga conocimiento ha tenido más ceremonias religiosas que los antiguos egipcios, y esto era porque ellos contaban con un gran número de dioses, pues no solo escogieron como objeto de culto toda clase de animales, sino incluso le rendían culto a legumbres y frutas, incluso a jardines enteros. Así es como los egipcios fueron los primeros en inventar la mayor parte de las divinidades paganas conocidas por los griegos, posteriormente que ellos adoptarían, que le cambiaran el nombre, que le cambiaran la forma iconográfica de estos dioses. Tenemos, por ejemplo, la más solemne de estas festividades, la llamada la fiesta de las lamentaciones de Isis, o la desaparición o muerte de Osiris. Esta comenzaba el 17 de Atir, o para nuestro calendario el 13 de noviembre. Esta fiesta estaba consagrada al luto y a las lágrimas. Hacia el solsticio de invierno se celebraba la llamada la búsqueda de Osiris, y el primero Tibi, o el primero del mes Tibi, es decir, el 2 de enero, se celebraba la llegada de Isis. Esta celebración fue incluso conocida entre los antiguos fenicios. Pocos días de la fiesta de la reaparición de Osiris se unía la de los gritos de alegría en todo Egipto, o la alegría pura de Osiris. Tenemos también la fiesta de las simientes, o de la sepultura de Osiris, pues la muerte de Osiris es un símbolo esencialmente agrícola conocido en todo Egipto. Voy a checar por acá la hora. Pues ya estamos en la mitad del programa. Vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial. Esto que vamos a escuchar, para aquellos que me están, valga la redundancia, escuchando a través del portal www.circovolador.org/radio. Esto que vamos a escuchar es una canción egipcia
por excelencia. Lamentablemente pues he tenido, como todos saben, problemas con el audio, con los derechos de autor. Entonces le voy a los que están viendo la transmisión y escuchando la transmisión, la voy a poner, aunque le voy a bajar un poquito, aunque con mucho gusto vía inbox les puedo compartir el link de la canción. No se me muevan de donde están. Esto es Veritas de Universos. Apenas vamos a la mitad. Para todos aquellos que están viendo el programa, ¿qué les parece el tema? ¿Les está gustando? ¿Les está interesando? ¿Quieren que vaya un poco más lento? Vamos fluido. Quiero que me estén pasando sus comentarios porque realmente esto es enriquecedor y quiero que sea recíproco lo que les voy, la información que les voy dando, los temas. Si quieren hacer una especie de eh, petición para el nuevo tema para la siguiente semana, con muchísimo gusto. Estoy totalmente para servirles. Se me perdió por acá la canción, no la encuentro. De hecho también se me olvidó un poco el nombre porque está algo extraño por acá. A ver si el señor Eduardo Galván me hace favor de pasarme el nombre de la rolita para que sea más fácil y para aquellos que están viendo la transmisión puedan escuchar un poco, aunque sea un poco de la canción. La estoy buscando, sí la estoy buscando. Miren, aquí estamos en la mega pantalla buscando la canción. Pero no la encuentro. Y bueno, mientras busco no encuentro la canción, ¿cómo les está yendo con la cuarentena? ¿Cómo algunos ya regresaron a trabajar? Esta cuestión de que los chavos regresan a la escuela o no, la verdad es que se está complicando bastante. Sin embargo, pues no hay que perder el ánimo. La verdad es que hay que seguirnos cuidando, protegiendo en familia, en amigos, en compañeros. Para todos aquellos que han tenido que regresar a la oficina, tomen todas sus precauciones. Nada de que préstame tu memoria y al rato te la regreso. O también los instrumentos de trabajo, el bolígrafo, la engrapadora, etcétera, etcétera. Tengan mucho cuidado con todo esto. En la manera posible desinféctenlo, porque la verdad es que sí está a la hora del día, pues esta cuestión de que pues ahora resulta que siempre sí se transmite vía aérea el COVID-19. Entonces está muy canijo esto. A ver, voy a poner esta porque la verdad es que no me acuerdo del nombre. Sin embargo, pues a la ambientación. Muy bien, ya estamos de regreso. Vamos a ir ahora sí ya con las características, nombres de cada uno de los dioses. Repito, no son los dioses más importantes, pero digamos que sí los más populares dentro de esta mitología
griega. Vamos a comenzar con el dios Amón. El nombre del dios Amón significa lo que está escondido o lo que no se puede ver. Se le representaba de varias formas, con la forma de un hombre sentado en un trono, con la cabeza de una rana y el cuerpo de un hombre, con la cabeza de una serpiente, como un mono o como un león. También se le llegó a representar con la cabeza de búho, alas de búho, cuerpo de serpiente y garras. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Esta es la iconografía un poco más conocida del dios Amón. La verdad es que está genial. Por ahí alguien, si quiere hacer un tatuaje del dios Amón, esta imagen está muy buena. Después tenemos a uno de los dioses más conocidos, el cual es Anubis, el dios de la muerte, también titulado soberano de la tierra sagrada, que tenía normalmente de una cara o una cabeza de cánido, es decir, de un can. Tenía normalmente cuerpo de hombre. Se le consideraba la divinidad más importante del Amenti, o el equivalente a una especie de inframundo o de infierno, y el acusador de las almas que comparecían en el juicio final del mito de Osiris. Aquí lo tenemos, creo que es el más conocido por todos nosotros, es decir, tiene una cabeza de chacal, el cuerpo de hombre y sus pues herramientas o armas. Después tenemos a Bast, o también llamada Bastet, contraria a el feroz Sekhmet, representaba el suelo, calor, fertilizante del sol. Sabemos que los dioses adoraban muchísimo a los gatos, es por esto que esta deidad aparece así, con una cabeza de gato, debido a que los gatos les gusta calentarse con el sol, y es probable que por esta razón este animal sea el que llegara a representar a esta divinidad. Era la diosa de la parte oriental del delta y era venerada en Budapest, en el Egipto inferior. Después tenemos a el dios Heb, es decir, G-H-E-B, conocido como el príncipe de los dioses. Aquí está, dios de la tierra y esposo de su compañera Nut. Se le representa con la piel verde u obscura, colores que representan la tierra del Nilo, la vegetación y la vida. Era hijo de Shu y de Teftut. Tuvo 4 hijos: Osiris, Isis, Set y Nefis. Después tenemos a Hapi. Hapi. Este dios, aquí lo tenemos, perdón, se me cuatrapió, aquí está, perdón, este es Hapi. Este dios, Hapi, estaba especialmente relacionado con el río, con el gran río de Nilo de Egipto, y por ello era un dios de enorme importancia en el panteón egipcio. En algunos textos egipcios se representa al dios Hapi como un ser con una fuerza destructiva, sin duda simbolizando las inundaciones causadas tan frecuentemente en el río Nilo. Hapi poseía poderes tanto varoniles como femeniles, este último indicando sus poderes nutritivos. Como dios del norte del Nilo, está coronado con plantas de papiro, y como el dios de la parte del sur del Nilo, con plantas de loto. Aquí lo podemos ver, aquí están las plantas, y vemos, por ejemplo, aquí tiene un rostro de hombre, pero tiene también senos de mujer, porque era un dios que era representado tanto como en femenino como en masculino. Ahora sí tenemos a la diosa Hathor. Aquí está. La diosa Hathor, patrona de las mujeres, del amor y del placer, dama del cielo y dueña del mundo subterráneo. La forma original de esta diosa de Hathor era una especie de cuerpo de mujer bastante musculoso, pero con una cabeza de vaca. Luego fue representado como una mujer más escultural, pero también con la cabeza de una vaca, la cara ancha, bondadosa, plácida y sin duda, pues, como vemos en la ilustración, de carácter bovino. El nombre Hathor significa casa de Horus.
es decir, del cielo donde habitaba el sol Horus, y no cabe duda que en una época Hathor fuera considerada como una diosa del cielo o diosa del cielo oriental donde nacería Horus. Y hablando de Horus, pues aquí tenemos a el dios Horus, es uno de los más conocidos, un dios con cabeza de halcón. Originalmente Horus era concebido como un dios del cielo. Su imagen era el halcón con las alas abiertas, el sol y la luna eran sus ojos. Gracias a la visión dualística del mundo egipcio, Horus tenía por rival a Set, su hermano. Luchando con él, Horus perdió un ojo, algo también destacable en la mitología nórdica, cuando Odín se saca uno de sus ojos para tener el conocimiento del futuro. Pero al final de los dos dioses se pusieron de acuerdo sobre el dominio de Egipto, cuando el culto de Osiris ganó la mayor importancia dentro de todo este panteón. Horus se convirtió en el hijo de Osiris y en el sobrino de Set. Horus fue envenenado en muchas ocasiones y fue incluso venerado como Horus el anciano, y estaba representado por un hombre con la cabeza de halcón y se creía que fuera hijo de Het y de Nut. Después tenemos a Isis, una de las diosas también mayormente, me voy a hacer más para acá, mayormente conocidas en esta cultura, en esta deidad egipcia. Según la mitología, Isis era hija de Het y de Nut, esposa y hermana de Osiris. El nombre de la diosa significa probablemente saciento o trono y se escribía con un signo idéntico al que ella llevaba sobre la cabeza, es decir, esto que vemos aquí. Isis protegía a su hijo Horus de la envidia y maldad de su hermano Set, el cual le enviaba serpientes y animales feroces y demás peligros. La gran humanidad de Isis, su amor conyugal y su amor materno, unidos a sus artes mágicas, hicieron de esta diosa una de las divinidades más amadas por el pueblo egipcio. Después tenemos a este dios llamado, voy a tratar de pronunciarlo adecuadamente porque está medio extraño, llamado Khnemu, es decir, H-N-E-M-U, Khnemu. Este dios, aquí lo vemos, este dios es probablemente un dios de los egipcios predinásticos. Estaba simbolizado por un carnero que parece haber entrado al país por el este. Solía ser representado por la forma de un hombre con cabeza de carnero llevando una corona blanca y a veces un disco solar. Su nombre significa constructor o estructurador y fue quien representó al primer hombre sobre el trono de alfarero que hizo el primer huevo de donde surgiría el sol. Moldearía los cuerpos de los dioses y siguió construyendo ídolos y dioses e incluso representándolos. Después tenemos al dios Khonsu, llamado dios de la luna, adorado en Tebas. Este dios era hijo de Amón y de Mut. Se le representaba como un hombre con barba y coleta. Aquí vemos la coleta, aquí vemos la barba. Y a veces se le representaba con una cabeza de halcón, con una luna creciente sobre la cabeza que rodeaba un disco solar. Aquí vemos la luna creciente y bueno, creo que por la luz no se alcanza a apreciar, pero aquí está el disco solar. Después tenemos a Mut. Mut era la esposa de Amón, aquí está, y por ende considerada la madre del mundo. Solía ser representada por una mujer que llevaba las coronas unificadas del norte y el sur. Aquí están las coronas unificadas, lo vemos en la imagen, con un cetro de papiro en las manos, aquí lo vemos también en la imagen, y en otras se representaba las cabezas de unos buitres en sus hombros. Como su esposo, a veces está adornada con todo tipo de atributos humanos y animales, es decir, hay iconografía en la cual tiene un rostro de mujer y hay otras donde tiene un rostro de animal. Después tenemos a la diosa Nephis. La diosa Nephis, la contraparte femenina de Set,
hija de Heb y de Nut, hermana y esposa de Set y madre de Anubis. Aunque Nefis estaba relacionada con Set, parece ser más fiel a que era hermana de Isis, a quien ayudaría a recoger los restos esparcidos de Osiris cuando éste fue descuartizado. Viene representada con la forma de una mujer, aquí la vemos en la imagen, que lleva sobre su cabeza el símbolo de su nombre, es decir, la señora de la casa. Es decir, una cesta y una casa, aunque en algunos casos se dice que es representante de la corrupción. Aquí vemos en la cabeza, a esto es la cesta. Después tendremos a Nut, aquí está Nut. Nut, vamos a por acá. Nut era hija de Shu y de Tepnut, la esposa de Heb y la madre de Osiris, Isis, Set y Nefis. Personificaba al cielo y al panteón del cielo. Por ser madre de los dioses, adoptaba muchas formas y disfraces, pero su aspecto más común era el de una mujer apoyada en las manos y los pies, formando con su cuerpo un arco, la cual representaba así el cielo, y aquí lo vemos en la imagen. Esto representaba una bóveda celeste o un cielo. Después tenemos a otro de los dioses también más conocidos, Osiris, hijo de los dioses de la tierra y del cielo, Heb y Nut. Osiris se convirtió en el dios de la muerte y este aspecto gozó de gran popularidad, siendo tanto esta que emplazó al mismo Anubis en el ritual del pesaje de los corazones o el peso del alma. Algunas veces el rito de Osiris se extendía de tal manera que incluso en algunas ocasiones o regiones se le llegó a considerar como un dios agrario y patrono de los labradores de la tierra. Después tenemos a el dios Pat, es decir, P-T-A-H. Era el más grande de los dioses de Menfis, personificaba al sol naciente o más bien a una fase del mismo. Representaba al sol cuando empieza a subir por el horizonte e inmediatamente después de haber ascendido. El nombre de Pat quiere decir escultor o grabador, ya que era el dios de todas las artesanías. Pat solía estar representado como un hombre calvo. Aquí tenemos, esta es la representación de la calva, y con una gran barba, que aquí la imagen pues no lo deja ver por este cetro que sostiene. Vistiendo ropas estrechas, de su cuello colgaba un manat, el símbolo de la felicidad, y junto con la insignia común de la soberanía y la divinidad llevaba el símbolo de la estabilidad. Aquí lo vemos en una imagen original que se encuentra en el Museo del Cairo, esto en Egipto. Después tenemos a la diosa llamada Sekhmet. Sekhmet era la contraparte femenina del dios Pat, era la personificación del feroz calor destructivo de los rayos del sol. Tenía una cabeza de leona, como lo vemos aquí en la imagen, y se puede considerar que tuviera la misma relación con Bast o Bastet, es decir, de un dios, un dios, ¡ay, Dios! Se me fue la palabra. Bastet era un dios con cabeza de gato, entonces Sekhmet tenía la cabeza de una leona, entonces eran dioses que se podían en algún momento confundir porque los dos eran meninos, es decir, se me olvidó el sinónimo de esto, me van a regañar mañana, segurito. Se me fue, perdón. Bueno, continuamos, ahorita me acuerdo. Continuamos con Set. Aquí lo tenemos. Su animal sagrado no ha sido identificado todavía, pero representa rasgos, lo voy a sacar un poco, rasgos de un asno o de un burro. Él es hijo de Heb y de Nut y por consiguiente hermano de Osiris, a quien mató por medio de un juego sucio. Al principio fue una divinidad del carácter tormentoso, dios de la tempestad y del desierto, pero llegó a ser más grande señor de los países extranjeros y adorado por poblaciones asiáticas. Aunque la mayor parte del tiempo se considera a Set
como la maldad personificada. Esto no siempre fue así, ya que en el libro de los muertos se aprecia a Set como el amigo de los muertos e incluso ayudaría a Osiris a alcanzar el cielo mediante una escalera. Después tenemos a otro dios, este dios de nombre Shu, S-H-U. Lo voy a sacar un poquito, aquí está Shu. Dios de Leontópolis. Representaba el dios del aire y portador del cielo. Era un poder cósmico antiguo representado como un hombre que llevaba una pluma de avestruz, aquí vemos la pluma, en la cabeza con el cetro de papiro y el Ankh o separado Anut de Heb. Aquí en la representación no vemos obviamente el Ankh porque con sus manos está formando una especie de tempestad o de nubes. Y después tenemos a Tot. Aquí está Tot. Tot, patrono de la sabiduría, contador de estrellas, mediador y enumerador de la tierra, señor de las leyes y de los textos sagrados, escriba de los dioses y como poseedor del conocimiento del discurso divino, el cual él era insuperable en su sabiduría. Su culto originario, probablemente del delta del Nilo, tenía su centro en Hermópolis. Era representado como un ibis o un papión o como un hombre con cabeza de ibis, como lo vemos aquí en la imagen. Llevaba en la cabeza la luna creciente y el disco, la corona de Atef y las coronas del norte y del sur. Aquí vemos las coronas del disco y del norte y del sur. En la leyenda de Osiris era visir del mismo, compañero de Anubis, además del dios de la luna y por tanto patrono de los cálculos del tiempo. A Tot se le atribuyeron los poderes mentales de Ra y efectivamente las máximas de Ra parecen haber emanado de sus labios, es decir, la sabiduría que emanaba de Ra venía del dios Tot. Después tenemos, por último, por lo menos en este programa, en este bloque, a los siguientes dioses. Este dios llamado Sobek. Sobek fue el dios cocodrilo de carácter benéfico, creador del Nilo, que habría surgido de su sudor, dios de la fertilidad, de la vegetación y la vida en la mitología egipcia. Este dios está relacionado con el punto cardinal del norte. Los griegos le llamaron Sucos, que quiere decir cocodrilo, y lo identificaron con el dios Helios. Sobek es representado como un cocodrilo o un hombre con cabeza de cocodrilo con la corona de Atef. En la baja época puede también aparecer con la cabeza de halcón, toro, carnero o león. Se le creía emergido de las aguas del caos de la creación del mundo y era señor de todas las aguas. En el aspecto maligno se le representaba como un demonio del Duat, es decir, se le asoció a Set porque generaba peligro y desorden. En alguna versión del mito de Osiris se dice que Set se escondió en el cuerpo de un cocodrilo para escapar sin castigo por su crimen. Sin embargo, él colaboró en el nacimiento de Horus y ayudó a destruir a Set. Se le asoció también con Amón, con Ra, con Ser como su padre. Y después tenemos a este dios bastante interesante. Aquí está. Esta diosa, llamada Tueris. Tueris la Grande, también conocida como Tauret, diosa de la fertilidad, protectora de las embarazadas. También fue diosa celeste, la misteriosa del horizonte, conocida también. Ella parecía como una figura embarazada o con una panza muy prominente, con una piel negra, con cabeza de hipopótamo y cuerpo de mujer, cuernos y un pequeño disco solar, que lo vemos aquí en la imagen. Aquí están los cuernos, aquí está el disco solar, y grandes pechos con patas de león y cola de cocodrilo. Era hija de Ra y Tueris ayudó a Horus en su lucha contra Set. Era la concubina de Set según el historiador Plutarco. El nombre de Ta-Urt significa la grande
pero como diosa celeste llevaba el título de misteriosa del horizonte y era representada por una estrella del hemisferio norte del cielo, muy venerada en Karnak, en Heliópolis, en Abu Simbel y Jebel Silsilek. Las mujeres embarazadas portaban amuletos con su imagen para favorecer la abundancia de leche materna a la hora de dar a luz. Ahora bien, pues estos fueron, digamos que, entre comillas, los dioses principales. Y existen algunas leyendas, numerosos mitos que unen a los dioses entre sí. El más conocido, pues ya lo hemos venido comentando porque a lo largo de los nombres de los dioses se ha hecho hincapié, es el de Osiris, el cual gobernaba en Egipto como un rey sabio y justo, enseñando a sus súbditos a labrar la tierra, obedecer las leyes. Pero su hermano Set, la encarnación del mal, envidioso por el éxito de su hermano, le tendiría una trampa, invitándolo a un festín en el cual preparó un cofre que prometió obsequiar a quien entrara exactamente en él. Curiosamente, ninguno de los invitados que llegaron al festín lograron realizar tal proeza, salvo Osiris, que sí lo conseguiría, y al instante en el que se introduce en este cofre, Set, junto con algunos cómplices, lanzó a Osiris al río Nilo. Cuando Isis supo del complot cometido, se marchó vertiginosamente al río y gracias a sus poderes logró encontrar a su esposo, ocultándolo en el pantano. No obstante, Set logró encontrar el escondite y, lleno de ira, descuartizó el cadáver de Osiris y nuevamente lo arrojó a el Nilo. Isis, al no saber nada de su esposo, comenzó a buscarlo en el pantano. Sin embargo, lo único que logró fue conseguir pedazos y los enterró cada uno de ellos en el sitio donde los iba encontrando. Posteriormente, Horus, hijo póstumo de Osiris, se enfrentaría a Set para vengar a su padre y así subiría al trono de Egipto y poder seguir con la labor que desempeñaba su padre. Pues bien, ya estamos en la parte final del programa, me quedan 2 minutitos y no me resta más que agradecerles a todos ustedes que me hicieron favor de ver el programa. A Azucena, muchísimas gracias, como cada semana puntualmente ves el programa, a las personas que lo vieron completamente, a quienes lamentablemente por cuestión laboral u otra no lo pudieran ver, en un ratito va a estar aquí nuevamente la transmisión en este mismo canal de Facebook, la repetición del programa a través del portal www.circovolador.org/radio va a ser el domingo en punto de las 7 de la noche. Recuerden el canal de YouTube, Veritas de Universos, ahí voy subiendo los programas. Ahorita creo que estoy atrasado, les debo 2 programas si no me equivoco, sin embargo ya mañana mismo me pongo al corriente con ustedes para que vayan siguiendo la pista de los programas. Dudas, comentarios, sugerencias, opiniones, si quieren que hable de un tema en particular, por favor háganmelo llegar a través de las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o Twitter, o aquí en los comentarios de la transmisión. Les agradezco muchísimo. Los veo, los escucho, los leo dentro de una semanita. Síganse cuidando, por favor. Seguimos en medio de una pandemia. No hay que bajar la guardia. Recuerden usar cubrebocas, gel antibacterial, desinfectar todos los objetos que puedan tener a la mano, como teléfonos, monedas, billetes, herramientas de oficina. Este programa es por y para todos ustedes. Les agradezco muchísimo, les mando un gran abrazo, un saludo a la distancia, como diría el señor Spock, larga vida y prosperidad. Esto ha sido todo por hoy y le agradezco también al señor Eduardo Galván, que estuvo haciendo los controles a distancia. Muchísimas gracias, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos.